Apreciados hermanos, estamos muy contentos porque otra vez en el Día del Señor, Día de Reposo, vamos a estudiar este hermoso libro, Daniel. Recuerden que si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabatica2000.org y si les gusta, compartan, pongan me gusta y compartan. El tema para hoy día es del mar tormentoso a las nubes de los cielos. Y vamos a orar para estudiar, hermanos. Querido Dios que estás en los cielos, aquí estamos un grupo de tus hijos reunidos en tu día santo, día que tú has separado para entrar en comunión contigo, y estamos listos para entrar en esa comunión mediante el estudio de esta tu santa palabra. Cuídanos, Señor, ilumínanos con tu Espíritu Santo, que nos ayudes a comprender las verdades del tiempo del fin y que nos ayudes, Señor, a estar bien contigo y en nuestra vida diaria. Bendice a todos los que están aquí presentes, bendice a los que están viendo este video. En especial pedimos por todos nuestros hijos. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria para hoy día está en Daniel 7:27. Y miren lo que dice. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Vamos a llegar a este versículo posteriormente. Vamos a empezar con Daniel 7:1 al 3. Miren lo que dice. En el primer año del rey Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Primer año de Belsasar, rey de Babilonia, 553 antes de Cristo, Daniel tiene este sueño y luego sigue diciendo, luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. En lecciones anteriores hemos visto acerca de los cuatro vientos del mar y de las cuatro bestias. Y hemos dicho que los cuatro vientos representan destrucción, guerras. Ejemplo, Jeremías 49, 36 y 37. También hemos visto que mar o aguas representan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Apocalipsis 17:15. Y hemos visto acerca de las bestias. Y las bestias representan a reyes o reinos. Ejemplo, Daniel 7:17 y 23. Y Daniel vio esas cuatro bestias. ¿Qué bestias? Miren lo que dice Daniel 7:4. La primera era como león y tenía alas de águila. La primera era como león y tenía alas de águila. Si nosotros vemos las representaciones arqueológicas de Babilonia, vamos a ver que se encuentra esta figura en muchas representaciones arqueológicas. Luego, este animal, ¿qué pasó? Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Hemos visto en la historia de Nabucodonosor que efectivamente con Babilonia sucedió eso, y eso representa a la estatua, a la cabeza de oro de la estatua de Daniel 2,
que es Babilonia del 626 antes de Cristo a 539 antes de Cristo. Luego, ¿qué es lo que vio Daniel? Daniel 7, 5 y 6. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso. Una bestia semejante a un oso. Después de Babilonia hemos visto que otro reino universal fue el reino de los medos y persas, del 539 antes de Cristo al 331 antes de Cristo, y que representa a la parte de plata de la estatua de Nabucodonosor II. Y este oso tenía unas características especiales. Miren lo que dice: la cual se alzaba de un costado más que del otro. Y por historia sabemos que eso sucedió. Aunque reinaban Medo y Persia, el reino de Persia era siempre más superior al reino de los medos. Y eso se predijo en la Escritura. Otra cosa importante que se dijo en la Escritura es: y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Efectivamente, este reino de los medos y los persas dominó a 3 grandes imperios: Lidia, Babilonia y Egipto. Los devoró, como dice la Escritura. Fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Y eso pertenece a los medos y persas. Luego, ¿qué pasó? Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo. Y ese leopardo representa a Grecia del año 331 a.C. a 168 a.C. Y esto representa en la estatua de Daniel 2 a la parte de bronce. Y no puede ser de otra manera, porque el auge de Grecia fue espectacular, fue tan veloz, tan rápido, que se lo representa con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de Grecia, ¿qué? Después de Grecia, ¿qué es lo que vino? Miren lo que dice Daniel 7:7. Después de esto miraba yo en la visión de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible en gran manera fuerte. Una bestia indescriptible, espantosa y terrible. Y eso representa a la Roma pagana del 168 a.C. al 476 después de Cristo, a la parte de las piernas de la estatua de Daniel 2, Roma pagana, la Roma pagana. Y esta tenía también otras características especiales, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Cuán terrible fue el Imperio Romano. Vamos a la historia y vamos a ver que esta descripción es la que pasó con el Imperio Romano. Y luego que, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía, ¿qué cosa? 10 cuernos. Entonces tenemos las 4 bestias. Hay 4 animales y 4 reinos. ¿Qué pasó después? Miren lo que dice Daniel 7:8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes
cosas. Daniel 7:24. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Significa que de este imperio romano iba a nacer 10 reyes. 10 reyes que estaban simbolizados por estos 10 cuernos. Y efectivamente, cuando el imperio romano cayó, cuando cayó completamente, aparecieron, según los historiadores, estos 10 reinos: los vándalos, los álamos, suevos, visigodos, burgundos, francos, lombardos, anglosajones, los ostrogodos, los érulos. Aparecieron estos 10 reinos y eso simboliza al reino dividido que estaba simbolizada en la estatua con los pies. Entonces hay 10 reinos después de Roma. 10 reinos después de Roma. ¿Luego qué? La historia nos muestra que en la actualidad de estos 10 reinos, nosotros podemos ver estos países: Alemania, Portugal, España, Suiza, Francia, Italia e Inglaterra. ¿Qué pasó con los otros 3 reinos? ¿Qué pasó? Vamos a ver a la profecía y luego a la historia. Miren lo que dice aquí. Y los 10 cuernos significaba que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro. ¿Cómo era este otro cuerno? ¿Cómo era este otro reino? Miren lo que dice Daniel 7:8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía de entre ellos. ¿Qué es lo que salía de entre ellos? Un cuerno pequeño. Entonces sale un cuerno pequeño. Surge el cuerno pequeño. ¿Con qué características? El cual será diferente de los primeros. Si estos eran un reino de guerra, de batallas, este nuevo cuerno sería diferente. Sería diferente. Entonces es diferente de los otros reinos. Es diferente de los otros reinos. ¿Qué más tenía? Y a 3 reyes, ¿qué va a pasar? Derribará. Entonces destruirá a 3 reinos. Y la historia nos ha mostrado constantemente que esto que dice la profecía se cumple y se cumplirá. Evidentemente, para que surja el cuerno pequeño, miren qué reinos habían sido destruidos. Los érulos el año 393 después de Cristo. Luego los vándalos el año 534 después de Cristo. Y luego el año 538 después de Cristo, los ostrogodos. Derribará a 3 reyes tal como se dijo en la profecía. Es que Dios sabe todo. Dios describe todo. Entonces el cuerno pequeño iba a nacer por el año 538 después de Cristo, después de la destrucción del tercer reino, 538 después de Cristo. Y podemos ir a los libros de historia y podemos ver que efectivamente eso ocurrió. Luego, ¿qué más tenía este cuerno pequeño? ¿Qué características especiales? Miren lo que dice aquí. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Era diferente. Tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Qué hablaba ese cuerno pequeño? Daniel 7:25. Y hablará palabras contra ¿quién? Contra el
Altísimo. Hablará palabras contra Dios, hablará algo contra Dios. Un pasaje paralelo se encuentra en 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4. Miren cómo hablará palabras contra el Altísimo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Hablará palabras contra él Altísimo, el cual se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Qué más hace? Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar ¿por quién? Por Dios. Otra de las características de este cuernito pequeño es, se hará pasar por Dios. Tomará el lugar de Dios. Pero no queda ahí. Vamos a ver qué más tiene este cuernito pequeño. Hemos visto Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y a los santos del Altísimo, los hijos de Dios, los que han creído en el Dios verdadero, serán quebrantados, serán perseguidos por este cuernito pequeño. Entonces perseguirá a los hijos de Dios. Qué interesante estas características. Luego que no solamente perseguirá a los hijos de Dios, sino que pensará en cambiar los tiempos y la ley. Otra característica de este cuerno pequeño que nació el año 538 es que iba a cambiar la ley de Dios, y luego que serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Interesante, esto dice hasta tiempos y medio tiempo. Todos los historiadores, todos los eruditos bíblicos han visto que este tiempo se refiere a un año, o sea, 12 meses. Luego tiempos, 2 años, o sea, 24 meses. Y medio tiempo, ¿cuánto será? Medio año. 6 meses. Y si sumamos todos los meses, 12 más 24 más 6, resulta 42 meses. O sea, este cuernito pequeño tendría un auge que duraría 42 meses. Esos 42 meses también se repite en la Biblia de otra manera. Miren lo que dice Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Hablará palabras contra él Altísimo. Está hablando de la misma situación. Y luego, ¿qué dice? Y se le dio autoridad para actuar, ¿cuánto tiempo? 42 meses. O sea, Apocalipsis 13:5 y Daniel 7:25 están hablando del mismo tiempo. 42 meses. 42 meses. Vamos a ver la cuenta. De acuerdo al calendario judío, cada mes tenía ¿cuántos días? 30 días. 30 días. Si multiplicamos 42 por 30, nos lleva a 1260 días. Este cuernito pequeño
iba a dominar durante 1260 días. Y eso lo vuelve a repetir Apocalipsis 12:6. Miren lo que dice. Y la mujer oyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios, y a los santos del Altísimo quebrantará. Perseguirá a los hijos de Dios. La mujer que simboliza a la iglesia huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente. ¿Por cuánto tiempo? Por 1260 días. Ahora exactamente nos lleva a 1260 días. Daniel 7:25, que habla de 42 meses. Apocalipsis 13:5, que efectivamente repite esos 42 meses. Y ahora Apocalipsis 12:6, que nos habla de 1260 días. Es que la Biblia nunca se contradice. Nunca se contradice, y nosotros tenemos que buscar en la Biblia cómo se explica cada situación. Y ahora, ¿qué pasa con 1260 días proféticos? ¿Qué es lo que sucede? Miren lo que dice Números 14:34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años. Un año por cada día, y conoceréis mi castigo. O sea, en la profecía bíblica, un día representa a un año. Un día representa a un año. Por consiguiente, 1260 días equivalen a ¿cuántos años? Correcto, igual 1260 años. 1260 años. Qué interesante. Entonces, tendría su auge por 1260 años. Ahora, si nosotros hacemos matemáticas, si vamos del 538, lo sumamos 1260 años, ¿a qué año nos llevará? ¿A qué año? 538 más 1260 años, que es el periodo que iba a tener su auge este cuernito pequeño. ¿A qué año nos lleva? Nos lleva al año 1798 después de Cristo. Entonces tenemos estas pistas. Había 4 animales que representan 4 reinos. Ya hemos visto desde Babilonia, los medos y los persas. Hemos visto el imperio griego, la Roma pagana. Después de la Roma pagana, 10 reinos después de Roma. El reino dividido, el reino que se dividió en 10 partes, y luego que surge el cuerno pequeño, el cuernito pequeño, que tiene estas características. Ya no es un imperio de guerra, ya no es un imperio político, ya no es un imperio que conquista por cuestiones de guerra y quiere tener más y más conquistas de pueblo. Es un imperio diferente a los otros. Luego se destruirá a 3 reinos. Y ya hemos visto cuáles eran esos 3 reinos. Ahora se hará pasar por Dios. Perseguirá a los hijos de Dios. Cambiará a la ley de Dios. Tendría su auge por 1260 años, que van del 538 a 1798. La pregunta es, ¿qué institución, qué gobierno, qué situación tuvo un auge tan grande en estos años? ¿Cuál? Algunos de mis hermanos dicen el sistema papal. Efectivamente, miren lo que pasó en el sistema papal. Los 1260 años se inician
cuando Justiniano, emperador romano, mandó al general Belisario a destruir a los ostrogodos en el año 538 después de Cristo, Justiniano, al vencer a los ostrogodos, le dio el poder al sistema papal. Y vamos a la historia y revisamos la historia y revisamos los libros de la historia antigua y vamos a ver que esta fecha 538 es importante y realmente ocurrió eso. Y luego, ¿hasta dónde? 1260 años. Los 1260 años terminan cuando Napoleón Bonaparte mandó al general Alejandro Berthier a Roma el 15 de febrero de 1798 para tomar preso al Papa Pío VI, justo cuando celebraba sus 23 años de coronación en la Capilla Sixtina. ¡Qué interesante! Justo el año 1798, como dice la Santa Biblia. Y no solamente son esos, no solamente son los 1260 años que identifican a ese cuernito pequeño. Hay otras características también. Por ejemplo, cambiará la ley de Dios. Eso decía la profecía, y cambiará la ley de Dios. ¿Qué hizo el sistema papal con la ley de Dios? Específicamente con el sábado, con los 10 mandamientos. ¿Qué hizo? Los cambió. Miren esta declaración. Fue la Iglesia Católica la que decidió que el domingo fuera el día de adoración para los cristianos en honor a la resurrección. Ellos lo dicen, porque lo cambiaron. Fue la Iglesia Católica, fue el sistema papal que cambió la ley. Ahí está, la Roma papal, el cuernito pequeño. No solamente tendría su auge por 1260 años, cambiará también la ley de Dios. Y otra característica interesante es ¿qué cosa? Perseguirá a los hijos de Dios. ¿Quién no sabe de eso en historia? Que la Iglesia Católica, el sistema papal, hizo persecución sangrienta contra los hijos de Dios. Recordamos el auto de buen gobierno. Recordamos la Inquisición. Si ustedes van a Perú y en otros lugares donde había o hay museos de la Inquisición, van a ver cuán tenebrosa fue esta persecución. Cuán tenebrosa fue esta persecución. Y esto está en la historia. Y hay museos que declaran que efectivamente eso ocurrió. Es que la Biblia nunca se equivoca. Es que cuando la Biblia tiene una profecía apocalíptica, nunca se equivoca. Se cumple al pie de la letra. Otra característica es, se hará pasar ¿por qué? Por Dios. ¿Quién se hace pasar aquí en la tierra por Dios? ¿Quién? Miren esta declaración. En el Concilio Laterano de 1512, dirigieron las siguientes palabras al Papa Julio II. Tú eres otro Dios sobre la tierra. Tú eres otro Dios sobre la tierra. Wow, el sistema papal con estas características cumple esto que es el cuernito pequeño, el cuernito pequeño. Pero después del cuernito pequeño, después de la Roma papal, después de este tiempo, iba a ocurrir algo más. Miren lo que dice Daniel 7:9.
Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Una escena que aparece y que se realiza en el cielo. ¿Qué es lo que está pasando? Daniel 7:10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. El juez se sienta y ¿qué pasa? Los libros son abiertos. Simbolizando que Daniel 7:26, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Entonces hay la escena del juicio. Miren lo que ocurre en ese juicio. Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. En esa escena del juicio aparece la figura de un hijo del hombre. ¿Quién es ese hijo de hombre? ¿Quién es? Miren lo que dice Mateo 8:20. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Nuestro Señor Jesucristo. En el principio era el Verbo, y ese Verbo era Dios, y ese Verbo se hizo carne. ¿Por qué se hizo carne? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. Ha dado su sangre por cada uno de nosotros. Este Hijo de Dios es nuestro defensor. Satanás nos acusa, Satanás nos dice: este pecador no necesita la vida eterna porque él ha pecado, él debe morir. Y Jesús dice: no, Señor. Él ha confesado sus pecados, Él se ha entregado a mí, yo he muerto por Él. Por eso este hombre, este niño, este anciano, este adolescente necesita la vida eterna, porque yo he muerto por Él. ¡Qué maravilla de nuestro Dios! Entonces uno, como dijo, Hijo del Hombre, está listo para defendernos en el juicio. Entonces hay la escena del juicio, se realiza el juicio. Y luego Daniel 7:14, ¿qué dice? Miren, luego del juicio: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Recordamos Daniel capítulo 2, ¿qué sucedió en la última parte de la estatua? Miren lo que dice Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, y su reino uno que no será jamás destruido, dice Daniel 7:14. Miren qué semejanza, miren cuán importante es esto del reino que aparece. Entonces, ¿qué hará ese reino? Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Él permanecerá para siempre. Entonces viene el reino de Dios, que tiene paralelo con la segunda venida de Cristo. Dios viene y Él nos va a dar la vida eterna. Qué interesante. Ahora Daniel 7 nos muestra más detalles específicos de la historia de la humanidad. Y
todo se cumple al pie de la letra. Todo se ha cumplido de acuerdo a la profecía, de acuerdo como se dijo en la profecía. Y si todo se ha cumplido al pie de la letra, se cumplirá que efectivamente Cristo va a venir y va a dar el reino de Dios a todos los que le siguen. Claro que sí, se va a cumplir. Miren lo que dice Daniel 7:18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente para siempre. Entonces los santos reciben su galardón. Si todo se ha cumplido, un día, si estamos fieles a Dios, vamos a estar allá en la patria celestial y vamos a escuchar la voz de Dios. Ven, ven. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Miren lo que dice Marcos 14, 61 y 62. Proféticamente, ¿qué es lo que dijo Jesucristo? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis qué cosa, veréis esta escena de juicio. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder ¿de quién? De Dios. Sentado a la diestra del poder de Dios. Y viniendo en las nubes del cielo. Y viniendo en las nubes del cielo. La Biblia describe esta venida numerosas veces. Él va a venir. ¿Por qué Él va a venir? Porque Él prometió: voy a preparar un lugar para ustedes. La pregunta es: ¿estamos listos para ir a ese lugar? Ojalá que sí, mis hermanos. Se ha cumplido todo y estamos esperando solamente la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Si se ha cumplido todo al pie de la letra, Cristo un día va a venir y nos va a dar la vida eterna. Que Dios nos bendiga y nos ayude a que nosotros podamos estar allá en la patria celestial. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Que Dios nos cuide y nos bendiga, mis hermanos.